Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero que nada abriendo nuestra Biblia y poniéndonos en pie para leer su santa y bendita palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y hoy, como sabemos, en muchos lugares hoy se celebra el Día de las Madres. A las mexicanas esas no se crean. Ya se le celebró el 10 de mayo, pero sorpresa, hoy se va a celebrar también. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Les doy el título de esta predicación, se llama Demencia por amor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante dice, habla el apóstol Pablo y aquí habla y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su santa y bendita palabra. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio y del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por permitirnos acercarnos a ti, para que tú nos hables al corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, mi Dios, para que podamos entender, razonar, evaluar y recibir tu exhortación, pero también palabras de fortaleza que necesitamos. Porque ¿a quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, mi Dios, por reunirnos en este lugar y por permitir todos aquellos que vayan a escuchar la retransmisión. Te pedimos, mi Dios, que hables a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Pablo da por sentado que hay dos tipos de personas. Si se fija, menciona unos en el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos. Aquí no está hablando de una perfección en su totalidad, sino que hemos entrado a un estado de capacitación y perfección a través de la palabra que nos purifica, que nos fortalece, pero que también nos lleva camino a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Y los que son enemigos de la cruz, porque del versículo 18 y 19 dice así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Ya puede entender usted de quién está hablando, cuyo Dios es el vientre, o sea, su comida, satisfacer sus necesidades, dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Aquí habla de los que son enemigos de la cruz de Cristo y que los define su egoísmo, porque piensan solo en ellos y en las cosas terrenales. Y Pablo, en el contexto de estos versículos que comenzamos a leer del versículo 12, de hecho todo el capítulo 3 nos habla es como estar narrando parte de su biografía. Pablo, en el contexto de estos versículos, dice que él había logrado cierta fama, ciertos logros humanos y algunos que heredó simplemente en su cierta fama por su origen y por sus logros personales.
Por ejemplo, dice que, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero si se fijan, los primeros 3 dice, circuncidado al 8º día. Pero yo le aseguro que esto no fue algo que, yo quiero ser circuncidado. No, es algo que sus padres lo circuncidaron. Otra cosa es que dice del linaje de Israel. Él no pidió ser israelita, él nació como israelita. Entonces no se le puede atribuir a él un logro alguno por esta circunstancia, por este estado en el que él heredó. Pero también dice que es fariseo, era fariseo, y una persona que llegaba a ser fariseo era porque era una persona muy entendida en la palabra de Dios, en la Torá, en el Pentateuco, lo que es el Antiguo Testamento. Habla que era fariseo, pero también perseguidor de la iglesia, y perseguidor de la iglesia habla de que tenía un celo por Dios a su entendimiento. Dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Habla de esos logros personales, quiere decir que cumplía todos los mandamientos de la ley. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. También habla de esos logros personales que solo le provocaban orgullo. Él llegaba hasta jactarse de sus logros personales, que solo le provocaban orgullo. No por ser malos en sí. El ser fariseo no era malo en sí. A su entender, pues todos querían ser fariseos porque pues hablaba de una persona entendida. Nicodemo era un fariseo. Pero sino por el enfoque que él mismo le daba a ese estado en el cual él vivía. Por ejemplo, unas cosas que había heredado, pero otras cosas que él había logrado por méritos personales. Pero ahora, como cristiano, todas esas cosas las había estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya lo sigue diciendo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí habla de que ya hubo una transición, una metamorfosis en la cual entregó su vida a Cristo y que ya su forma de pensar había cambiado, porque ya no le satisfacía en su carne, esos logros humanos no le traía una satisfacción, sino que al contrario, no porque se avergonzara, pero sí él podía decir de que ahora soy diferente y ahora todas esas cosas, aunque eran importantes, no los estimaba como ganancia. No hay nada de malo tener títulos, tener logros, tener o acumular dinero en su vida pasada, siempre y cuando lo haya hecho correctamente, y que hoy en día usted pueda disfrutar de eso siempre y cuando lo haya hecho correctamente. Pero obviamente que ya nuestra forma de pensar que ha sido cambiada como cristianos. Y continúa diciendo, dice ya en el versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, habla de una perfección. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué era lo que quedaba atrás? Sus logros, sus triunfos, lo que había heredado como posiciones. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sin duda hay muchas cosas que Dios quiere que dejemos atrás y que las olvidemos para poder seguir a la meta. Y eso implica una acción voluntaria. Esto habla de cada uno de nosotros. Dios no va a olvidar por nosotros. Dios no va a dejar de ser, déjenme lo digo. Dios nos capacita para que nosotros en una acción voluntaria dejemos el pecado, dejemos la forma de pensar que teníamos antes. Entonces habla de que somos nosotros los responsables de hacer los cambios. Dios ya nos capacitó a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad de despojarnos de todo lo que nos estorba. Tenemos que olvidar y despojarnos de la amargura,
los resentimientos acumulados, la avaricia, la codicia, que son, pues la avaricia y codicia habla de placeres terrenales, como lo que dice el versículo 19, de aquellas personas, dice que el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También despojarnos de lo que es el egoísmo, la depresión. La depresión habla de todo aquello que nos acecha en nuestro pasado, pero también la ansiedad que nos preocupa, lo que nos preocupa para nuestro futuro. Dios aquí sí quiere que olvidemos, que borremos nuestro cassette. Algunos dirán, ¿qué es eso? Es que a lo mejor no fueron de tiempo de cassette. Pero sí, su disco duro en nuestra computadora, que borremos nuestra mente, algo que nos está estorbando, que está acumulando espacio, y que limpiemos nuestra memoria. ¿Se ha visto a veces por qué su celular está muy lento? Porque está sobrecargado. Bueno, yo sé que usted ya lo sabe. Está sobrecargado y tiene que limpiar, porque hay muchas, por ejemplo, fotografías que están repetidas y hasta hay una aplicación ahí que le dice, no, quiere limpiar sus cosas que no necesita ahí para que sea más eficiente el servicio de su teléfono. Así también nosotros, si vamos cargando amarguras, resentimientos, se nos hace pesada la vida, y en Cristo también, hermanos. Por eso dice que despojémonos, que Pablo él nos enseña esto. Y el pastor Chuy Olivares el fin de semana pasado estuvo compartiendo algo sobre esto, de que despojémonos, corramos la carrera ligeramente, que no vayamos sobrecargados. Y lo invito para que escuche esa enseñanza. En el Antiguo Testamento nos habla de un joven llamado José, se conoce como José el Soñador. Y dice la Escritura, bueno, conocemos la historia, hemos compartido muchas enseñanzas sobre este varón de Dios, que él pues fue vendido por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, pero que más adelante, bueno, llegó a ser vendido en Egipto, más adelante fue encarcelado por una calumnia de una mujer, después estuvo ahí preso, pero después llegó a ser el gobernador de todo Egipto. Pero no solamente eso, sino que el faraón le dio una esposa, y dice la Escritura que tuvo 2 hijos. El primero se llamó Manasés. Y el significado de Manasés dice, porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Significa que él no es que se haya olvidado de sus padres, sino que estaba olvidando los rencores que pudo haber acumulado por lo que le hicieron sus hermanos, cómo lo habían vendido. ¿Me explico? Ahora, después de Manasés dice, y después le nació Efraín, que significa, el nombre de Efraín significa, porque Dios me ha hecho fructificar en casa extraña o ajena o fuera de su casa. Entonces, entendamos esto, que para que venga Efraín, para que seamos fructificados, tenemos que olvidar. ¿Está entendiendo? Tiene que llegar primero Manasés para que llegue Efraín. Entonces, dice que Dios le hizo olvidar la casa de su padre. Habla de fructificar para que olvidemos para fructificar en tierra extraña. Avanzar para seguir a la meta. Esto ya es para nosotros. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto, dice la Escritura, para probarlos. Primero que nada, habla para depurarlos de Egipto, de su sistema, de la idolatría que estaba ahí en Egipto, para que olvidaran a Faraón, también dice la Escritura, y a Egipto, por supuesto, pero ellos solo recordaban en sus memorias solamente, y es que en Egipto comíamos pescado, comíamos cebollas, ajos, puerros, recordaban la comida, recordaban más a Faraón que al mismo Dios. Y es algo increíble de creer, pero no nos podemos jactar porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la olvidamos.
los llevó, dice que los llevó al desierto para que olvidaran esa comida que ellos decían, es que recordábamos cómo comíamos pescado de balde, pues estaban de esclavos. De hecho, llegaron al punto hasta exigir carne, queremos carne ahí en el desierto. Y por esa razón quedaron en el desierto. Dios quiso hacerles matar a Egipto en sus corazones, pero como ellos se resistieron, Dios los tuvo que enterrar en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se despojaron, no olvidaron lo que tenían que olvidar y por esa razón quedaron en el desierto. ¿Se acuerda de la mujer de Lot cuando Dios envió juicio para Sodoma y Gomorra y cómo estaba Lot, su esposa y sus hijas ahí? Y Dios envió 2 ángeles que le ayudaron para que saliera de esa tierra, pero les dijo, no volteen hacia atrás. Y la mujer volteó para ver lo que había dejado ahí. Porque nosotros miramos lo que nos interesa. ¿Qué si vieran su celular o mi celular? ¿Qué nos interesa? ¿Qué es lo que está guardado en la memoria? Santo. La mujer de Lot no quiso olvidar lo que dejó atrás y se quedó estatua de sal. Así hay muchos. Así Dios quiere que olvidemos lo que nos hace daño. Dios quiere limpiar y borrar la memoria de nuestro corazón. Sin embargo, quiere que retengamos lo bueno, lo mejor, y que no olvidemos de nuestra mente ni de nuestro corazón lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la Biblia pone el ejemplo de Israel para nuestra enseñanza. Lo primero que hizo Dios es que se manifiesta y se presenta. ¿Se acuerda cómo estaba Moisés ahí en el monte pastoreando y vio una zarza que se quemaba pero que no se consumía? Y se acercó con temor y luego le dice, Moisés, detente, porque la tierra donde estás santa es. Y luego le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Él se presenta. Mire esto, quiero que lo compare cómo Dios ha venido a nuestra vida. Y veamos el ejemplo de Israel. Primero Dios se presenta, ¿cierto? A usted en un momento le presentaron a Jesús. Le presentaron a su Salvador. Más adelante vemos cómo Dios se manifiesta con milagros, con prodigios, sacándolos de Egipto. Primero se presenta. Número 2, muestra su poder. Y todos nosotros hemos visto el poder de Cristo, cómo nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. De Egipto a la tierra prometida. De la condenación a la salvación. ¿Está entendiendo? Los hizo cruzar por el mar y los llevó al desierto para probarlos. Y ahí estamos nosotros. Nosotros, aunque literalmente aún todavía no pisamos la tierra prometida, nosotros por Cristo Jesús ya estamos en la tierra prometida. Porque el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas y vive ese reino de Dios dentro de nosotros. Es Cristo Jesús. ¿Entiende? Ahora, Dios los llevó al desierto para probarlos, pero les dio sus mandamientos. Les dio los 10 mandamientos, les dio los 303 estatutos que existe para los israelitas y les dio las advertencias. No te alejes, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Y dice, recuerda. Y le da la advertencia, no olvides de dónde te saqué. Y les da sus mandamientos en el desierto. Y al final ejecuta sus juicios, después de que dio la advertencia. Dios no ejerce sus juicios, sino antes advertirnos. Entonces, véalo así. Usted conoció a Jesús, le presentaron a Jesús, ha visto sus milagros, sus prodigios.
tal vez no los ha apreciado como debería de ser, porque es simplemente voltear hacia atrás para mirar de dónde lo ha sacado. Tal vez un domingo como hoy estaría usted bien crudo, o enojado con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos, o con sus padres. Pero mire lo que Dios ha hecho. Hoy están aquí escuchando la palabra de Dios. Y solamente Dios pudo haber hecho eso. Amén. Usted ya ha visto, ha sido testigo de los milagros y prodigios que Dios ha hecho, pero también ha escuchado de la palabra de Dios en la cual nos da mandamientos. El primero que nos dice, no hagas esto, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no es Dios. Primero en nuestra conciencia, después nos lo dice en su palabra. No y no. Entonces, y también nos da las advertencias. Y en uno de sus mandamientos nos dice, lo invito a que abra su Biblia en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 habla de, en el capítulo 5 nos habla donde da los 10 mandamientos. Nos dice, no matarás, no cometerás adulterio. Primero que amarás a Dios sobre todas las cosas. Después en el capítulo 6, mire dónde está más o menos Deuteronomio, ¿sí? Para que no se pierda. Porque después no llega a la tierra prometida. Ahí en Deuteronomio 6:1 dice así, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos, ¿cuántos? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Mire cómo está hablando de las generaciones. Y cae la responsabilidad en los padres para que después enseñe no solamente al hijo, sino también a los nietos. Dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Mire, da el propósito, cómo es que podemos ser longevos al tener cuidado y obediencia en obedecer la palabra de Dios. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero ya nos enseñó que debemos de olvidar cosas que nos estorban, pero sí aquí nos está diciendo que no se nos ocurra olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Dice la Escritura que Él no traerá a memoria nuestra vida pasada, pero sin embargo nosotros recordamos todo, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerda cuando andaba en el baile y todo, echándose una y otra? Todo? Así andábamos. Bueno, a lo mejor no todos,
A lo mejor andaban peor y todo eso, ¿no? Resulta de que ahí está, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y Dios lo permitió que estuviera ahí para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y cómo nos ha llevado por este desierto. Ahora, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto representa el mundo. ¿Ha estado escuchando las enseñanzas del pastor Chuy? Que dice que habla de la ciudadanía, que somos ciudadanos del reino celestial. ¿No? Fíjese, ahí tiene casa de oración, hermanos. No vea otros ahí, olvídese de esos Cash Luna y esos. Mire, hago una pausa para decirle y exhortarle como su pastor, si es que soy su pastor. Pero si hay algo que nos representa, es la doctrina que hemos aprendido de nuestros pastores. Y si hay algo que nos identifica, es casa de oración, hermanos. Amén. Porque después ustedes ya andan publicando calvinismos. Y nosotros no somos calvinistas, déjeselo aclaro. Con pensamientos que parecen que son, pero no son, hermanos. Usted tiene que definirse. Ahora, le hemos dado enseñanzas. Y usted debe de aprender a discernir qué es lo que es bíblico con la doctrina que hemos aprendido como casa de oración y cómo hemos crecido, para que usted no ande vagando y claudicando entre dos pensamientos. John MacArthur y Paul Washer, todos esos, háganlo a un lado, hermanos. Parece, pero no somos lo mismo. No estoy diciendo de que no sean hijos de Dios, no, pero son doctrinas diferentes que ya cuando menos acuerdo se filtran en la iglesia y después usted ya anda enseñando cosas que no estamos enseñando nosotros. Amén. Ok, cerramos esa pausa. Ahora vuelve el Señor a decirnos, ahora sí es para nosotros, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. Muy bien. Da una nueva advertencia. Y esto se escribió para nuestra enseñanza. Significa que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Está hablando al pueblo de Israel, pero esto se escribió para nuestra enseñanza, para que lo podamos aplicar nosotros en nuestro diario vivir. Porque lo que está en el Antiguo Testamento son lecciones, para que nosotros podamos vivirlo y podamos extraer la aplicación para vivirlo en nuestro diario vivir. Ahora, mire lo que dice en Deuteronomio 8, versículo 11 en adelante. Vuelve a decir que tenemos que recordar, pero sobre todo la exhortación para que no olvidemos. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Da el propósito por el cual no tenemos que olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y que tus carros aumenten ahí fuera de tu cochera, y que tengas televisiones por toda la casa, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen en tu cuenta de banco, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, casa de servidumbre. Dice la Escritura que nosotros obedecemos a aquel a quien servimos, a aquel a quien obedecemos. Unos, dice el apóstol Pablo en Romanos, unos somos esclavos de Cristo, de Dios por amor de Cristo, por amor a Cristo, pero hay otros que son esclavos del pecado. Y dice el apóstol Pablo, hay unos que quieren dejar el pecado, pero no pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos. Una botellita los gobierna. Entran a la tienda y acá estoy, y ya abriste el refri y empezaste. Algunos con el raspadito. ¿Qué?
Ya se delataron. ¿Qué piensan que su suerte va a cambiar? Porque, mire, todos esos que ganan dinero así, dinero fácil, así lo pierden. Y no solamente pierden el dinero, pierden su familia, pierden todo. Porque ponen su confianza en las cosas terrenales y no en Dios. Ay, me preocupan, hermanos. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, versículo 15 en adelante, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. La Escritura nos enseña que es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. ¿Entiende? ¿Entiende que vamos por ese desierto en lo cual hay veces que parecen serpientes esas aflicciones, parecen escorpiones, y que hay lugares donde entramos en un área de sequedad? Pero en la palabra de Dios dice, bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque seremos saciados en la palabra de Dios. Pablo dice que en todo estoy plenamente enseñado, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Mire, los israelitas podemos criticarlos, juzgarlos, pero nosotros no estábamos ahí. Pero sabe, ellos tenían la palabra de Dios y era casi indiscutible de que ellos iban a pecar, porque no tenían el poder que tenemos ahora nosotros, que es el poder del Espíritu Santo activo en nosotros. Pero está en usted y en mí el obedecer la palabra de Dios, porque el conocimiento aquí está, ¿no? Usted sabe de lo que le estoy hablando, pero está nuestra voluntad, y dice la Escritura que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora sí podemos hacer las cosas que no podíamos hacer antes, de poder, amor, por amor a Cristo, porque Él mostró su amor en la cruz del Calvario. Por amor Dios entregó a su Hijo, y por ese amor, por ese espíritu de amor que recibimos, podemos dar lo mismo, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Porque el amar es una decisión también, tú decides. Y dice que nos dio nos capacitó con esa voluntad propia. No nos dio de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Podemos dominar la carne. Ellos no podían, hermanos, nosotros sí podemos. Usted no puede decir, es que no puedo, me gana la cerveza, me gana la música mundana, o una de dos. O no eres, o estás de tercote ahí metiéndote, abriendo puertas que no deberías de abrir. Y eso es una acción voluntaria. Amén, hermanos. Mire, yo predico, yo enseño, usted decide. Sigue diciendo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó de agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y de mi mano me ha traído esta riqueza. Te olvidaste de Dios y ahora le atribuyes tu camionetota ahí que está afuera, que por tus logros, por tu trabajo, por tus ventas, por lo que sea. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, significa adorar también, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Significa, no se te olvide. No se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida, en nuestra vida, hermanos. Dios no está jugando a ser Dios. Él es nuestro Padre y Él dejó un mandamiento. Y entre los 10 mandamientos está uno que dice que honremos a nuestros padres y que no nos olvidemos de ellos.
ni de lo que hicieron por nosotros. Y dice, ¿por qué? Para que tengas largura de días. Pero el pueblo de Israel y nosotros en particular sufrimos de una enfermedad llamada demencia, amnesia, o la enfermedad que está acabando con muchas personas, el Alzheimer. Y aunque estemos bien físicamente, esta enfermedad comienza en el corazón. Tal vez tú dices, no, yo me acuerdo de todo me acuerdo. Sí, pero esa enfermedad está atacando primeramente el corazón. Todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Y Dios nos está diciendo, acuérdate. De hecho, el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos recordará lo que nos ha dicho. Cuando nos vemos tentados ahí a pecar, viene el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra. Si usted no siente ese foquito y que se prende, no lo hagas, no se haga, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero si en usted hay una lucha, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, dele gracias a Dios. Ahora, para algunos, aún como cristianos, ignoran eso. Y el Espíritu Santo apenas va, no te metas en mi vida. Yo hago como yo quiero, ¿y qué? Como Caín. El pecado está a la puerta, le dijo Dios. Si bien hicieres, no serías redarguido. Nos da la oportunidad ahora nosotros a través del Espíritu Santo para que no lo hagamos. Ese es el poder de Cristo en nosotros. Por eso le digo, el Alzheimer, la demencia, la amnesia comienza en el corazón, en lo espiritual, porque si amamos a Dios, le obedeceremos en todo. Y uno de sus mandamientos es honrar y amar a nuestros padres. Porque si amamos a Dios, le obedeceremos en todo. Pero si no le somos fieles en lo poco, mucho menos le seremos fieles en lo mucho. Y si no honramos a nuestros padres, que los vemos, mucho menos vamos a honrar a Dios, que no vemos, literalmente. Porque nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Hemos visto su obra. En Mateo 15 dice así: los judíos conocían la ley, los fariseos también, los escribas, los publicanos, todos ellos conocían la ley como judíos, como su responsabilidad en lo cual fueron instruidos desde niños. Dice el capítulo 15, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, hablando de Jesús, ¿por qué también vosotros? Mire que no negó que sus discípulos no se lavaban las manos, pero los fariseos le atribuían poderes de santificación en lavarse las manos, aunque siempre será bueno lavarse las manos. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ellos usaban una palabra corbán, porque era como pasaban por la casa de los padres y los padres ahí esperando la misericordia de sus hijos o algo. De hecho no era misericordia, era responsabilidad de los hijos atender las necesidades de sus padres. Entonces, si estaban ahí los padres y ellos pasaban corbán, adiós, porque la ofrenda o la ayuda que le iban a dar a sus padres ahora la llevaban al templo y se olvidaban de sus padres. Y cambiaban esto, dice, ¿por qué cambian el mandamiento de Dios? Porque el mandamiento era primero, pero después vinieron las tradiciones. Es por eso que la Iglesia Católica primero hace un lado, dice, no es que las tradiciones son antiguas y la Biblia fue después. No te equivoques. La palabra siempre ha sido, siempre ha estado, es presente, pasado y futuro. La palabra es Cristo, es la verdad.
En el principio fue el verbo es la palabra. Pero después ellos acumularon tradiciones y que imágenes y esto, trayendo, dice, ¿por qué también ustedes invalidan la palabra, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y los fariseos estaban haciendo eso, de que no le daban la ayuda a los padres y se santificaban en el templo. No, lo que le iba a dar a mis padres te lo doy a ti, Dios, porque yo te quiero más a ti que a mis padres. Pero eso es invalidar la palabra de Dios al no honrar a sus padres. Eso no quiere decir de que tampoco no le den a Dios. La escritura del Señor Jesucristo dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Entiende eso? ¿Y por qué no lo hacen? Ay. No, si le digo que sí lo sabemos. Y Dios pregunta, y Dios no pregunta que si, aquí dice que honremos a nuestros padres, ¿cierto? Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones. Amén. Okay. Dice que amemos a nuestros padres, que los honremos. Bueno, dice que los honremos. Y Dios no pregunta que si se lo merecen o no. Él simplemente ordena y ya. No es para cuestionar la palabra de Dios. Porque tal vez tus padres no se lo merecen. Tal vez te abandonaron. ¿Qué sé yo? Pero eso tampoco quiere decir de que invalides la palabra de Dios en no honrarlos. Sé que a lo mejor voy a tocar fibras en las cuales, bueno, es que se obedece la palabra de Dios para que tenga largura de días. Y si hay algún resentimiento, alguna amargura contra sus padres, es simplemente lo que dijo Pablo, echando todo atrás, déjelo atrás, déjeselo a Dios. Si ellos no cumplieron su trabajo, su labor como padres, haga usted lo correcto. Amén. Porque en Cristo somos criaturas nuevas. Y Él dice que los honremos a ambos, no solamente a uno. Algunos aman más a sus padres por el apellido. No solo a uno, sino honremos a nuestra madre también. Tampoco estamos, déjeme repetir mi comentario. Él dice que a ambos, no solo a uno. Si no honramos a nuestra madre, tampoco estamos honrando al Padre, porque recuerde esto, que es Dios sobre todas las cosas, y luego como en el orden divino, en la familia es Dios, Cristo, el Padre, la madre y los hijos. Ese es el orden que Dios estableció. Pero si no honramos a la madre, tampoco estamos honrando al Padre. Y si no estamos honrando al Padre, tampoco estamos obedeciendo al Padre, nuestro Padre Dios. Ahora, y si no honramos a los padres, tampoco estamos honrando a Dios. Dice que los honremos. No dice la Escritura que los amemos. ¿Sabe por qué? Porque el amor ya viene implícito en nosotros desde que nacemos. Sabemos, el niño sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá. ¿Me entiende? Ok. Muchos honran al padre, pero minimizan a la madre. Y a veces las mamás tienen la culpa, porque tienen la autoridad de parte del Padre y de parte de Dios para disciplinar. Pero dicen, no, ahí viene tu padre. Bueno, también usted tiene la chancla voladora. Tiene la autoridad para disciplinar, pero le dan ese cargo al papá. Y eso minimiza también su autoridad. Luego le dice, ahí viene tu papá, Muchos olvidan a sus madres y todo lo que hicieron por nosotros.
y padecemos de Alzheimer al olvidar su amor, su cuidado, sus desvelos, su trabajo, sus consejos, su exhortación. Algunos solo se acuerdan de la comida. Van a un restaurante, ay, sabe como la de mi mamá, pero no se acuerdan de enviarles algo. ¿Qué? Mire, si usted está aportando, está ayudando a sus padres, usted no se va a sentir nada mal. Pero si usted no está honrando a sus padres, no cuando les sobra, porque no es de darle migajas a los padres. Usted hace su presupuesto y debe decir, esto es para mis padres. ¿Entiende? He trabajado en vano, nada se cree. No, bueno, es que el que está obedeciendo no se siente mal, pero el que no está obedeciendo se va a sentir aludido. Y lo dice por mí, sí lo digo por ti, que no estás honrando a Dios porque no honras a tus padres ni a tu madre. Algunos solamente se acuerdan de las quesadillas de su mamá, de los frijoles, de las tortillas, de las enchiladas. Ay, ¿saben cómo las de mi mamá? Y anhelan estar comiendo allá en el rancho, ahí las quesadillas, ahí con chilito tatemada, así, bien rico. Pero no se acuerdan de su amor, su cuidado, su exhortación, sus consejos. Los viejos no saben nada. Por eso acuérdate. No seas como el rico que menciona de la enseñanza el Señor Jesucristo en Lucas, donde habla del rico y Lázaro. ¿Se acuerda que el rico, después de que le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que remoje la punta de sus dedos y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama? ¿Qué le dijo Abraham? Acuérdate. Déjese lo repito, acuérdate. Algunos se van a estar acordando. Y algunos en este momento, ese hombre todavía se está acordando de las palabras de Abraham. Acuérdate que en tu vida tuviste bienes y Lázaro sus males. Y luego le dice, sí, pero es que yo tengo mi padre y tengo 5 hermanos, pero no mencionó a la mamá. ¿Qué tal? Minimizó el amor, el cariño, el cuidado de su madre y puso al papá, pero no a la mamá. Ahora, algunos que somos padres reconocemos la labor de una madre ahora que tenemos hijos, cuando nuestros hijos se enferman, cuando tenemos que proveerles lo necesario y a veces no hay recursos. Yo recuerdo a mi madre para una Navidad que mi madre no tenía nada para darnos. Yo tendría alrededor de unos 9 años, 10 años. Mi hermano Edwin era un bebé todavía. Yo le gano a él con 9 años, tenía como 1 año si acaso. Yo tenía como 10 años y en esa inocencia yo quería un regalo, como todos los niños. Mi padre estaba ausente, es que se fue a trabajar y pues, nomás él sabía, porque no había recursos. Yo recuerdo esa etapa y no se me olvida y que nunca se me olvide. Porque allí estuvo mi madre cuidándonos a nosotros. Mi madre y yo teníamos que vender comida, yo andar repartiendo la comida, menudo, pozole, tamales. Y no se me cae la cara de vergüenza. Al contrario, me enorgullezco de la labor de mi madre porque a pesar de todo nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Y salieron fuerzas en ella para sustentar a sus hijos. Yo me acuerdo y no se me olvida lo que hizo mi madre por nosotros. Yo heredé un apellido de mi padre y lo honro su memoria. Pero yo llegué a ser lo que llegué a ser, hablando de las cosas buenas que pueda haber en mí, por mi madre, que me enseñó a trabajar, que me enseñó a salir adelante. Honro su memoria. Yo recuerdo a mi madre en esa Navidad que no tenía para regalos, ni para una cena de Navidad. ¿Sabes cómo la recuerdo? Llorando.
en su impotencia. Yo veía en el programa de televisión cómo a unos ricos o artistas estaban yendo a colonias marginadas, ahí salían los reporteros, y ahí dándole pelotas, carritos a los niños, ahí a los pobres. Pues era para su jactancia nada más, cosas terrenales que dice Pablo. Y yo esperaba que alguien tocara la puerta, aquí tiene un regalo. No llegó nada, pero eso me marcó, no para amargarme, sino para ver las necesidades que hay en una casa. Y desde entonces yo me decidí a ponerme a trabajar. Yo comencé a trabajar desde niño y no me quiero exaltar, hermanos, porque lo que estoy exaltando es la labor y el trabajo de una madre, como usted lo ha de haber experimentado también. Yo recuerdo verla llorar por la impotencia de no poder hacer nada. No se me olvida eso. De hecho, en una ocasión yo se lo compartí a mis hijos. Yo recuerdo a mi madre sentada en una mesa comiendo solo caldito de frijoles, después que nos sirvió a todos diciendo, no tengo hambre, hijos, coman ustedes. A mí no se me olvida eso. No, yo no tengo hambre, no, coman ustedes, mijo. Yo recuerdo a mi madre usando unos zapatos y decía, es que están bien cómodos. No, no es cierto, mamá. Es una mentirosa, mamá. Porque no era porque estaban cómodos, sino porque eran los más baratos. Y así a nosotros sí nos tenía comida en la mesa. Pero ella se sacrificaba para que nosotros tuviéramos algo. Yo la llegué a ver remendando su ropa. No se me olvida. Y no se te olvide por dónde te ha llevado el Señor. Aún sin Cristo, no se te olvide de dónde te sacó. Y que Dios ha usado a tus padres. Tal vez no se lo merecen, a lo mejor han sido malos padres. Pero eso no te justifica ahora como cristiano de no honrarlos. Honra su memoria. Porque aún así digas tú, no, ni siquiera recibí el amor de ellos. Pero Dios en su misericordia y en su soberanía, Dios quiso usar ese vientre como laboratorio divino para formarte en el vientre de tu madre. Amén, hermanos. Mucho más aquellos que tuvimos una madre que se esmeró y se esforzó, aún nuestros padres también. Yo sé que en este momento estás recordando, ¿cierto? ¿O no? Pero ¿sabe qué fue lo más triste y desafortunado? Que me alcanzó aquel alemán a mí. Aquel alemán, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire, ya se me olvidó. El Alzheimer. Me alcanzó y me olvidé. También hubo una etapa en la vida que comencé a vivir locamente. Aún teniendo a mis padres. Aún teniendo recursos, ganando ya buen dinero. Aún desde México. Al poco tiempo, por las enseñanzas, por el aprendizaje, por lo que mi esfuerzo, como diría Pablo, yo soy fariseo de fariseos, yo esto, lo otro, yo era jefe en compañía, sí, llegué a ser, me destacaba, pero era para satisfacer mi vientre, mi egoísmo. Tampoco eso no se me olvida. Y me pegó esa enfermedad del Alzheimer, demencia, para olvidar también a mis padres. Y me olvidé de todo lo que hizo mi madre por mí cuando comencé a vivir mi vida loca, cuando comencé a independizarme, pensando solo en mí, y aunque hacía cosas o ayudaba o aportaba, nunca será suficiente todo lo que podamos hacer por una madre y un padre para pagarles lo que han hecho por nosotros, mucho o poco. Pero aún todo nunca será suficiente para pagarles que Dios los haya usado para que hoy estemos aquí, hermanos.
Sufrimos de demencia al olvidar todo lo que han hecho por nosotros los hijos e hijas. Y somos malagradecidos por no honrarlos como se merecen. Y sabes qué es lo peor, que nuestros hijos lo saben. Tus hijos son testigos si honras a tus padres o no. O serán bendecidos porque estás dejando un ejemplo, un legado a las futuras generaciones si cuidas de tu madre cuando está enferma, cuando está en el hospital, cuando tiene necesidad, aun cuando no tenga necesidad, porque a lo mejor tienen más recursos que tú, pero eso no importa. Que puedan sentir el cariño, la compasión, el amor de un hijo o de una hija. Tal vez no tienen necesidad económica, pero sí tienen la necesidad de sus hijos. ¿Está entendiendo eso? Y no importa, porque nuestros hijos son testigos, si honramos o no honramos a nuestros padres. Y no importa lo consentido que seamos con nuestros propios hijos, si no honramos a nuestros padres y sobre todo a nuestras madres, que siempre son las más vulnerables y sumisas, y que nos cargó por 9 meses, que nos trajo a la vida, nos cuidó y nos alimentó, nos educó incondicionalmente, y si solo nos acordamos de ellas en el Día de las Madres, somos unos ingratos y estamos faltando a Dios por no honrar a nuestros padres. Si nada más nos acordamos el 10 de mayo, el día que se celebre aquí, estamos mal, hermanos. Como cristianos estamos mal, ¿o no? Por la gracia de Dios, yo tuve la oportunidad de poder despedirme de mi madre estando en el hospital y pedirle perdón por todas mis faltas. Y en ese momento, les juro delante de Dios, que estaba pasando toda mi vida. Lo estaba viendo. Y ella solamente movía su cabecita con una mueca de sonrisa, como diciéndome, todo está bien. Pero también tuve la oportunidad de darle las gracias por todo lo que hizo por mí y por mis hermanos. Jesús, aún estando en la cruz del Calvario, miró a su madre y tuvo compasión de ella y tuvo cuidado de su madre al depositar el cuidado de ella a su discípulo amado, el discípulo Juan. Cuando le dijo, mujer, he ahí tu hijo, él te va a cuidar, le está diciendo en otras palabras. Y a su discípulo amado le está dando la encomienda, cuida a mi mamá. Le dijo, he ahí tu madre. Jesús no sufría de amnesia, de demencia moral con su propia madre al prestar su vientre en una concepción sobrenatural para que naciera su Salvador. La misma Virgen María dice, se regocija mi alma en Dios mi Salvador. Aún los católicos dicen, Dios te salve María. Ella reconocía que necesitaba un Salvador. Y ella sabía que Dios iba a usar su vientre para que viniera y naciera el Salvador. Y que a pesar de la edad de esta jovencita, y que a pesar de sus miedos y temores se enfrentó a la opinión de su prometido José, de sus familiares y vecinos, y aún de toda una comarca, con sus burlas y posibilidades de ser apedreada por estar encinta antes del matrimonio. Por supuesto que no veneramos a esta mujer, pero sí honramos su fe.
y su entrega para dar a luz a nuestro Salvador Jesucristo. Pero también recuerde de que aún nuestro Señor Jesucristo, como bebé, necesitó el cuidado de una madre. Necesitó el cuidado y se imagina María ahí en su regazo teniendo a su Salvador. ¿Se puede imaginar eso? De enseñarle a caminar, enseñarle a hablar, y era el creador de todas las cosas. ¿Qué le preguntaría usted a María? ¿Qué sentías tú al decirle, mira las estrellas? Y ese niño dice, sí, yo las creé. Pero en su inocencia, él necesitó el cuidado de una madre. Así hay muchas mujeres que enfrentaron las adversidades para que tú nacieras. Y tal vez había sido abandonada por tu padre, o por su padre, por el padre de algunos niños que fueron abandonados o niñas, o el rechazo de la propia familia, qué sé yo. Pero ellas se enfrentaron a todas estas adversidades. No olvidemos que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. La enfermedad de la demencia está acabando con la humanidad y es causada por muchas razones, hablando de la enfermedad literalmente. Es causada por muchas razones, como la falta de circulación, en los vasos sanguíneos, por colesterol, problemas en el hígado que no limpia bien la sangre. La tiroides puede provocar demencia, el mal de Parkinson también. Pero una razón que influye mucho en esta enfermedad de la demencia es la depresión. Y yo sé que hay muchas madres que están con esta enfermedad, la depresión, al no saber de sus hijos e hijas. Yo tengo una amiga, hermana en Cristo, que no sabe nada de su hijo, que está desaparecido. Nada más me pongo a pensar si uno de mis hijos no estuviera conmigo, que no supiera dónde estuviera. ¿Se puede imaginar eso? Mi oración es para que ella encuentre a su hijo. O peor, que solo les provocan, que al no saber de sus hijos, o que saben de sus hijos, pero que solamente les provocan aflicciones por la vida desenfrenada que viven sus hijos e hijas. Pero ¿sabes esta verdad? Un día ya no estarán. En una de las iglesias que pastoreamos, hay un jovencito que yo vi crecer en esa iglesia y que abandonó a su mamá, nada más porque le puso a recoger su cuarto. No le estaba pidiendo, vete a trabajar, vete a hacer esto, no, simplemente ordena tu cuarto. Se enojó, hizo su berrinche y se fue. Pero un día, él se acordará. Un día querrá hablarle por teléfono y no habrá nadie del otro lado de la bocina. Hay unos amigos que tengo de muchos años, y el otro día supe de una jovencita que no le habla a su mamá. Ya por años, ella ya es madre. ¿Cómo podría festejar ella el Día de las Madres? Ellos no son cristianos. Pero ¿cómo podrías festejar el Día de las Madres o recibir el regalo de uno de sus hijos cuando ella no está haciendo lo correcto? Carece de calidad moral para recibir ese regalo. Y la madre angustiada, yo la conozco, y se desvive por sus hijos. Pero por un capricho, por rebeldía, por lo que tú quieras, aún por algo justificable, un día estaremos delante de Dios y nos preguntará, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con el mandamiento de honrar a tus padres? Un día querrás hablar con esa mujer por teléfono y no habrá quien conteste. Un día querrás escuchar un consejo de tu madre.
una receta o un solo cuídate, hijo, te quiero mucho. Un día ya no estará y querrás llevarle flores, pero ella no las olerá. Ahora que te va mejor, querrás comprarle la casita que le prometiste desde niño. Un día te voy a comprar una casa, mamá. Un día querrás llevarla de paseo a unas buenas vacaciones para que descanse, no para que cuide a tus hijos. Voy a traer a mi mamá, ¿para qué? ¿Para cuidar? No, para que cuide a mis hijos. O para que sea la chacha de la casa. Un día querrás invitarla a cenar, pero ya no estará. Y querrás buscar en el baúl de tu memoria tiempos de calidad y gratitud hacia tu madre y no encontrarás. Y no porque sufras de amnesia, de demencia o sufras de Alzheimer, sino porque no hiciste nada por ella. Pero Pablo habla de dos tipos de personas, dos grupos de personas en la escritura que tomamos como base. Uno son los egoístas, que el fin de ellos es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Pero también habla de otro grupo de personas que han dejado todo lo malo atrás y se concentran en obedecer a Dios y por medio de Jesucristo y prosiguen a la meta, al premio del supremo llamamiento, olvidando lo malo, lo vano y lo que no tiene relevancia espiritual, que olvidan su dolor, su propio sufrimiento por el Señor Jesucristo, como lo dijo Pablo, como criaturas nuevas, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante, sufriendo una metamorfosis, una amnesia espiritual de parte de Dios en un correcto sentido, porque Dios también olvidó nuestros pecados pasados y los echó a lo profundo de la mar, y dice que nunca más se acordará de ellos, porque los que estamos en Cristo ya no hay condenación, somos criaturas nuevas y que tenemos que dar evidencia de ser hijos de Dios, honrando a nuestros padres, honrando a nuestra madre. ¿Quieres conocer más a Dios? Solo mira a tu madre y su gran amor entrañable por ti, y que no le importó esos dolores de parto que tuvo para que tú nacieras. En Juan 16:21 dice así: la mujer cuando da luz tiene dolor. Si hiciéramos una encuesta, ¿te dolió tener a tus hijos, mujer? ¿Qué dirían? Sí, me dolió. Y para ver ese niño, ¿lo volverías a tener esos dolores? Lo volvería a hacer por ver a mis hijos crecer. ¿Por qué somos tan ingratos y olvidamos ese sufrimiento que tuvieron nuestras madres? Que lo único que deseaban y anhelaban era de vernos crecer, de vernos realizados, de que ellas fructificaran junto a su esposo, como el mandamiento de Dios. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, sufre del Alzheimer, se le olvida todos los ruegos que estuvo ahí suplicándote, cuidándote con tal de verte crecer, de verte feliz, y están dispuestas a sacrificarse ellas mismas para darte lo mejor. Aquel hombre que abandonó a su madre y se casó con una mujer mala, y que la mujer le prohibía que fuera a ver a su madre, y que le dijo la mujer: ¿amas más a tu mamá que a mí? Él le dijo: te amo más a ti que a mi madre, entonces tráeme su corazón. Ese hombre fue y mató a su madre, le sacó el corazón, y yendo corriendo para entregarle el corazón de su madre a esa mujer mala, se cae, se tropieza y escucha la voz: ¿te lastimaste, mijo? ¿Has entendido del amor de Dios? ¿Has entendido del sacrificio que hizo tu madre por ti?
dice que esa mujer cuando da a luz ya no se acuerda de la angustia, sufre de amnesia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mujeres, madres que están aquí, si hay alguien quien las pueda comprender, es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que padecieron, Él sabe lo que sufrieron en ese momento dando a luz. Él las puede comprender en su totalidad, porque cuando Él estaba sufriendo en la cruz, y expiró su último aliento y murió, uno de los soldados le abrió su costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, sangre y agua. Y la única manera que puede salir sangre y agua mezclado del cuerpo de un ser humano es cuando hay un parto, cuando se revienta la bolsa y nace un hijo, una hija. Y ahí estaba naciendo la iglesia. Y es aquí cuando nace la iglesia. Nace una especie nueva que no existía antes. Nacimos los cristianos por medio de la fe en aquel que murió por nosotros. Pero así como la mujer se le olvida ese sufrimiento, ese dolor por ver a su hijo, cuando le entregan a su hijo, cuando está llorando ese bebé y lo recibe, se le olvida el dolor. Y dice la Escritura, hablando de Isaías 53, que así también nuestro Señor Jesucristo dice que Él también fue menospreciado, fue varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Más adelante dice en el mismo capítulo, y verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho al ver a la iglesia, al verte a ti, al verte a mí, cómo Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, cómo nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. ¿Estás entendiendo? ¿Me estoy explicando? Perdón. Por eso a Él sea la gloria, la honra y el imperio semipeterno por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor.